nos acompaña un periodista cultural especializado en diversidad sexual con una trayectoria pública documentada en medios digitales y espacios institucionales desde principios del año 2000. En Anodis y en Escándala ha desempeñado labores editoriales en el área de Hard News. Ha participado en iniciativas de divulgación y sensibilización sobre derechos LGBTIQ+, con diversas instancias nacionales e internacionales, navegando entre diversos formatos y plataformas para posicionar temas de diversidad sexual y cultura gastronómica en el centro de la discusión pública. En 2022 formó parte del Parlamento LGBTIQ+, del Congreso Capitalino, y en esta ocasión viene a hablarnos del Baile de los 41, un episodio que marcó la historia de la diversidad en México y que hoy simbólicamente dialoga con este programa número 41 de Diversidad. Para mí, para ustedes, para todo el mundo, es un honor y un gusto tener aquí a Gabriel Gutiérrez. Johnny, ¿cómo estás? Gracias. Muchas gracias. Gracias. 41 y no zafo. Aquí estoy. Ay, sí, hijo, ahorita vamos a hablar de eso. Pero de verdad que muchas gracias por estar aquí. No, hombre, muchas porque gracias. Además ha sido mi guía en muchas cosas. De hecho, ustedes no están para saberlo, pero yo sí lo quiero contar. Muchos de los invitados que han llegado aquí han sido gracias a ti, porque si le digo, oye, no tienes un autor, oye, no tienes esto, oye, no tienes lo otro, porque eres una fuente interminable de información, de contactos y de actividad que tiene que ver con nuestra comunidad. Sí, la verdad es que sí, siempre me ha gustado, pues eso, ser el enlace, ¿no? El cable, un divulgador de la cultura LGBT de Porque México. más o menos, ¿cuánto tiempo tienes haciendo comunicación LGBT? Como 25 años. Míralo. Sí. O sea, lo que lleva el milenio, pues casi. Sí, claro. No, pues, sí, básicamente, porque Sí. la revista 100 de Boys and Toys fue en el año 2000, justo. La revista 100 Sí, de Boys claro. and Toys. La 100 de tengo un Boys par and por ahí, Toys fue en el año 2000, claro. que empezó en 90 y... ¿qué será? No, la Boys haber empezado como en el 92. Ok. Sí, fue muy interesante eso. Que sí tenía esta carga erótica, pero también tenía mucha información. Era A como ver, de estas- el amarre era pues los encuerados Claro. en medio, ¿no? Pero ahí escribieron gente como Genaro Villamil, como Antonio Medina, Ay, como mira. Braulio Peralta, como Carlos Monsiváis. O sea, yo no sé si te acuerdas. Carlos Monsiváis escribió en Boys and Sí, Toys. claro, y recomendaba, o sea, le hablaba a Arturo Coste, el dueño, Ajá. y hablaba con él y le decía tal y tal cosa. Oye, sí, pues claro. entonces vamos a hacer este paréntesis y necesito que hagamos un programa. ¿De Boys and Toys? Claro. Sí, claro. Y la traemos. Sería muy interesante. Yo tengo las mías por atraer ahí. Sí, sería muy interesante que viniera Arturo, ¿no? Ok. Que te puede contar Por favor. todo el chisme, ¿no? Bueno, ya te comprometiste al aire, ¿eh? No, sí, claro que sí. Bueno, no falta que Arturo quiera. Porque Bueno, si no, es muy especial. si no regresas tú. Sí, claro. Como ese editor. Pues claro, Sí, claro, oye, claro, sí. claro. Pero bueno, entonces dejando eso ahí y estos 26 años, ¿qué sucede? O sea, vamos a viajar en el tiempo a 1901, Sí. ¿no? A la Ciudad de México, en cosas. pleno porfiriato, Sí. con este yerno. Yo digo que era bisexual. Pues no sabemos. Bueno, sí. No sabemos. Pero para que alguien que no ha oído nada del baile de los 41. Partamos del... Exacto. Noche del 17 de noviembre de 1901, cuarta calle de La Paz, que todo indica que estaba en la Tabacalera. Hay algunas personas que dicen que estaba probablemente en la colonia, en lo que hoy es Tepito Guerrero, pero todo indica que estaba en lo que hoy es la calle de Ezequiel Montes, Ok, tabacalera. en la Tabacalera. Muy cerca del Monumento a la Revolución. Muy cerca del Monumento de la Revolución y muy cerca de la casa del yerno de Porfirio Díaz. Ok. ¿No? Que ahorita vamos a decir por qué hablamos del yerno. Porque es importante Porfirio Díaz y el yerno. Y el yerno, sobre todo el yerno. Bueno, y entonces el domingo 17 de noviembre de 1901 hay una fiesta, todo el mundo genial, y por ahí de las 3 de la mañana del 18 ya, Ajá. llega la policía porque se da cuenta que están entrando y saliendo pues mucha gente y algunas personas, mujeres que no se veían muy mujeres según las palabras de los policías. Ok. Y entonces tocan O sea, había mucho corset, pero no en mujeres. y quizá. medio les abren y entonces empujan la puerta y ahí se encuentran a 42 maricones muy chulos y coquetones.
Sí, porque así dice el encabezado. Y entonces estos 42 maricones chulos y coquetones, pues los detienen y a la, pues no a la delegación, sino a la estación de policía más cercana, ¿no? Y entonces las primeras notas, por eso de repente empiezan a hacerse las fechas bolas, porque, a ver, el evento empieza el 17, pero la detención es el 18 y las primeras notas empiezan a salir el 20. Y luego a partir de ahí en los periódicos de la época, pero sobre todo en hojas volantes, que eran estas, pues que eran como los tweets de ahora, ¿no? Como el semanario. Eran literal hojas volantes que se imprimían en la imprenta de Vanegas Arroyo, en donde José Guadalupe Posada estaba trabajando. Y entonces estas son las hojas volantes que tenemos todos muy presentes y que salen en todos lados, ¿no? Que de hecho yo tengo 2 dibujos tatuados. Ah, pues esos maricones chulos y coquetones son los que escribe, y él también escribe pues la nota en rima, en verso, ¿no? Entonces ahí sale este versito de los 41 maricones muy chulos y coquetones, algunos la mitad vestidos de mujer y la mitad vestidos de hombre. Posteriormente, después de este evento que se empieza a hacer público y cada vez más público, misteriosamente, después de decir varios medios que eran 42 las parejas, 21 de mujeres y 21 de hombres, mágicamente empieza a aparecer que no eran 42, sino que eran 41. 41. Y entonces la gente empieza a sospechar de quién era ese famoso 42, que no era nadie más sino el yerno presidencial, que estaba casado con Amada Díaz y que... Se me olvidó el nombre, no puede ser. De la Torre. Antonio de la Torre. Antonio de la Torre. Perdón. No, está bien. Antonio de la Torre, que era el yerno presidencial, que era un gran potentado, que había sido básicamente gobernador del Estado de México, que había sido diputado federal, que era un hombre muy rico, que se casó con Amada, la hija más amada de Porfirio Díaz, y que tenía su casa en lo que hoy es el edificio del Moro de la Lotería Nacional, enfrente de donde estaba el Caballito. Si ubicamos el edificio del Moro, en donde estaba esta casa hermosa y magnífica, pues está a unas cuadras de la calle de Ezequiel Montes. Sí, claro. ¿No? Entonces, tendrías que pasar lo que era el terreno de lo que hoy es el Monumento a la Revolución y llegarías a la calle de Ezequiel Montes. Y además la calle de Ezequiel Montes es muy interesante porque en la calle de Ezequiel Montes, ya como Ezequiel Montes, ahí se daban juntas de la colectiva Sexpol, por ahí de los 80s y 90s. Se reclamó el terreno. Pues es una cosa muy rara, siempre la historia pasa, la historia se repite, o sea, qué curioso que haya sido ahí en esa calle. No, nunca lo he sabido de cierto si era de homosexualidad a propósito, porque además es una calle que está paralela a Insurgentes y muy cerca de había lugares de encuentro, ¿no? En donde llegabas y es una cosa muy interesante cómo se va repitiendo este constante devenir de las cosas, ¿no? Que además hay que entender que pues en 1901 pues la homosexualidad no estaba pues ni celebrada, ni aceptada, ni integrada, ni nada en la sociedad mexicana. No estaba penada, para empezar no estaba penada como si había otros códigos. O sea, no estaba en la ley, pues. No estaba. Pero sí había persecución. No había delito que perseguir porque no estaba tipificado como un delito. Digamos que la detención es completamente arbitraria, la detención es una detención completamente lo que diríamos extrajudicial. El proceso que se le siguió, porque después de que se los llevaron a la delegación de policía, a los más pudientes, porque esa es la otra, a los más pudientes los dejaron ir, otros más se ampararon. Juan Carlos Harris, que es un abogado, dijo, bueno, pues yo voy a investigar, ¿por qué no? Y encontró en los archivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los expedientes. Y ahí están los nombres y los amparos, que todos ganaron. Qué bueno. Son como alrededor de 7 personajes, de 7 personas que se ampararon y les dieron el amparo definitivo y entonces pudieron porque además los reclutaron, digamos, los levantaron, les hicieron la leva, los mandaron a los que estaban vestidos de mujer
mujer, a esos fueron a los que literal los levantaron, se los llevaron primero al puerto de Veracruz en tren y del puerto de Veracruz salió un barco hacia Yucatán a combatir a los indios mayas que se estaban rebelando en la guerra de castas. Sí, fue. ¿Y qué pasó con ellos? No sabemos, ¿no? Pero es muy curioso que a la gente pobre, a los que estaban vestidos de mujer, fueron a los que se mandaron a Yucatán. La situación fue más severa en ese sentido, ¿no? Sí, claro, porque los otros, los que estaban vestidos de hombre, pues algunos se zafaron, ¿no? Muy seguramente dieron una mordida o simple y sencillamente los dejaron ir. Y claro, la gente empezó a sospechar que el 42, que en ese momento se redujo la cifra a 41, era Antonio de la Torre y Mier. Y de hecho hay varios momentos, bueno, en 1906 se publicó un libro. Después, 5 años después, o sea, nada, se publica un libro que se llama Los 41, novela crítica social, por un hombre que hoy sabemos que era un seudónimo, que es Eduardo A. Castrejón. Y entonces ahí una serie de nombres, de hombres con nombre de mujer, pues dan a conocer lo que sucedió en es una novela muy mala, hay que decirlo, pero Pero bueno, es un testimonio de casi contemporáneo del momento, Se ¿no? dice que quien lo escribió fue un general de la policía y pues... Está cargado de estigma. Pues hay de dos. O sea, no se podría escribir de otra forma, ¿no? O sea, como hoy nos detenemos al escribir o al tuitear algo o al poner algo en redes porque nos autocensuramos, porque sabemos que puede ser mal recibido, me parece que eso obedece al zeitgeist de la época, ¿no? Sí, claro. O sea, al momento que se estaba viviendo y en donde no se estaba exponiendo la homosexualidad. Digamos que Carlos Monsiváis, que es quien en un ensayo en la revista Letras Libres, dice y señala y destapa este caso de los 41 como un momento fundacional en la historia LGBT. Hoy decimos LGBT, en la historia gay de ese momento, ¿no? Y entonces habla de una lucha de clases, habla de una cuestión de género, porque curiosamente fueron a los que se mandaron a Yucatán, fueron a los que estaban vestidos de mujer. Sí, los que estaban en plan femenino, ¿no? Por supuesto que también se habla de clase y por supuesto también se habla de cómo la sociedad... hasta ese momento se escandalizó. A ver, estas fiestas seguramente estaban... Sucedieron montones, y antes. Y antes y después, ¿no? Pero digamos que el hecho de que hayan sido gente rica y decente es lo que cimbró en ese momento a la sociedad. Y hay que decirlo también a una iglesia que se estaba de alguna u otra forma reconciliando con el gobierno después de la Guerra de Reforma. ¿No? Entonces estaba volviendo a tener su poder y en ese sentido también la Iglesia Católica se empoderó muchísimo porque esta bola de sodomitas, ¿no? Pecado, nefando y demás. Entonces se entrecruzan muchas cosas. Y es este ensayo de Carlos Monsiváis el que pone el centro, ¿no? Como uno de sus libros que se llama Lo marginal en el centro, y de alguna u otra forma es el mito fundacional, ¿no? Basado en la historia, pero es un mito fundacional, porque todo mundo es como la crujía J, ¿no? Que tampoco, que también es un mito porque no existía como tal, pero nos dio forma. Pero la historia la historia es de la gente y la va adoptando, ¿no? Y entonces el 41 vino a ser un nombre y un número que la gente, cuando le tocaba el número 41, decía zafo, ¿cuántos vas a cumplir? 40, 42, ¿no? El número 41 zafo. Y hay algunas versiones que dicen que en estas tandas que se hacían en los teatros había unos versos y salían hombres vestidos de mujer y entonces hacían referencia, o sea, todo el mundo tenía muy presente que esos hombres de vestidos de mujer eran los 41, ¿no? Entonces se empezó a hacer algo muy, pues famoso y muy, sobre todo, muy popular. En una ciudad que también hay que decirlo, era muy chiquita, o sea, el nivel de población no pasaba, ¿no? Yo recuerdo de niño que sí escuché a mis tíos hablar de manera, o sea, como despectiva del número 41. Claro. Y también recuerdo de niño que, por ejemplo, en El vuelo del águila, en la novela famosísima de Porfirio Díaz, hay una escena
en donde se recrea la fiesta y todo. Es correcto. Habría que hablar de Ernesto Alonso un día, ¿verdad? Sí. Ernesto Alonso, que era el señor telenovela, produjo una serie de telenovelas históricas. Sí. Y El vuelo del águila es una telenovela en donde se narra la historia de Porfirio Díaz. Sí, desde niño hasta los últimos días. Exacto. Y entonces, literal, hasta el momento de su muerte. Ajá. Pero en uno de los capítulos de esta telenovela, que además duraba un año o dos, Sí. eran producciones enormes, Ajá. sale esa Sí. escena y entonces Antonio se disfraza y se esconde, Sí, sí, y de hecho sí. se ríe porque ya no lo han descubierto, pero en ese momento se ríe y entonces lo detienen, ¿no? Ahora, ¿qué sí sabemos? No, eso es un mito, no hay actas, no hay nada que nos demuestre. Eso se empezó a decir por la gente y bueno, percepción es realidad, ¿no? Claro. Y en ese sentido la gente empezó a hablar de que era Antonio el número 42 y bueno, no hay nada que lo pruebe, pero tampoco nada que lo niegue, Exacto. ¿no? O sea, no hay absolutamente nada. Claro, ¿quién se iba a meter con el yerno del presidente? Sí, y de hecho hay una en la peli de Netflix, la de David Pablo. Ah, sí, claro. Que es creo que lo que reúne más como entre la fantasía, lo histórico y lo que hoy podemos accesar a ponerle cara, cuerpo a todo esto que estamos narrando. Hay ese momento en donde se le entrega la lista de 42 a Porfirio Díaz y Que dice, Porfirio son 41. tacha y dice, yo solo veo 41. ¿no? Bueno, en esa escena del vuelo del águila, regresando, también hay una escena en donde dice, son 41, no, general, son 40, son 41. Y, ¿no? y también, Entonces, ¿quién se iba a poner a discutir con Porfirio pues sí, Díaz? pues sí, ¿no? está bien lo que usted diga, ¿no? Exacto. Entonces, pues nada, eso fue el momento fundacional. Es muy interesante que hay un caso de Cotita de la Encarnación en donde hubo cientos de personas detenidas por la Inquisición y juzgadas, 14 quemadas en la hoguera en 1651. A ver, si somos muy justos, ese tendría que haber sido el momento fundacional. Pero claro, era la época virreinal, ¿no? Sí, está más lejos todavía. Es más lejano, ¿no? Pero bueno, fue más salvaje, ¿no? Sí. O sea, quemarlos por sodomitas. Claro. ¿No? O sea, fueron de los procesos que más se hicieron. Y lo siguieron, y hubo varios procesos a personas que hoy identificaríamos como homosexuales o como personas trans, porque además se ponían nombres de mujeres. Muy interesante que hombre, que era un mulato, ¿no? Haya sido juzgado junto con otros 14. Fueron cientos, insisto, el proceso es de cientos, pero 14 se llevaron a la hoguera. Okay. Luis Felipe Fabré escribió un poema muy hermoso, pues en una especie de desagravio a estos personajes del virreinato, y luego posteriormente en el Festival Cervantino hicieron un cántico que se interpretó tanto en Guanajuato como en el antiguo colegio de San Ildefonso, que además estaba muy cerca de donde los habían quemado, ¿no? Claro. Fue otra vez la historia se repite. Pero regresando al caso de los 41, se han escrito tesis, literal, tesis, programas, libros. Bien, este es 41. Okay. Este es un libro que escribió Paolo Po, que también es un seudónimo, y que se llama 41, el muchacho que soñaba fantasmas. Pero luego el Colectivo Sol y el CIDOM, que es el Centro de Investigación de las Homosexualidades en México, que luego fue Colectivo Sol, su revista de divulgación se llamaba 41 Soñar Fantasmas. Okay. Este otro libro, que es una novela de Rogelio Guedea, se llama 41 y es de un asesino serial de homosexuales en el norte. Pero es por eso es La Bala, ¿no? Entonces, pero es muy interesante. Y hay libros académicos, o sea, el programa de Roberto Fiesco y Chauvin Guerrero y Mara Fortes en TV UNAM se llamaba Los 41 tropiezos del heteronorma. ¿No? Entonces, nos rodea. Nos rodea. Y este libro, sí lo tienen que leer, sí o sí, lo tienes que invitar, nada más que está en Yucatán. Se llama Jovaín Vázquez y se llama La Travestiada. Y es un libro del año pasado, del fondo, del Tierra Adentro y del Fondo de Cultura Económico. Lo consiguen en cualquier librería del fondo. Y es hermoso porque lo que hizo Jovaín es
se llama La Travestiada porque evidentemente es toda una épica de lo que va sucediendo, y aquí lo que hace Jovain es pues restituir la memoria de las personas que iban vestidos de mujer, y entonces todos sus personajes son los femeninos. Okay, qué chido. ¿Qué pasa en el barco? ¿Qué están diciendo? ¿Qué pasa en Yucatán? ¿Cómo se desarrollan en Yucatán? Es una novela, evidentemente. Se me antoja serie cañón. No, está, es un libro hermoso, divertido, triste, ¿no? O sea, llega como, porque sí hay cosas muy tristes, ¿no? No se los voy a spoiler, pero la verdad es que está muy padre porque es una forma de restituirle a estos que iban vestidos de mujer, que fueron los que se llevaron las peores condiciones, y que haya escrito este libro. La verdad es que es una de las cosas más deliciosas. Los demás son académicos, ¿no? Pero esto está increíble. Sí, este está divertido. Y con esto me quería quedar. Te agradezco mucho, Gabriel, porque la tele es muy infame. Vaya, no, yo sé, pero que mira qué rico que terminamos con esto. Léanlo y pues nada, estudien. Hay una placa, rapidísimo, una placa en el Centro Cultural José Martí, en la Alameda Central, pegadito a la Alameda, en donde también es zona de ligue y de trabajo sexual de hombres. Ahí hay una placa que se develó. La placa la hizo un escultor hermoso que se llama Reinaldo Cebadúa, que es chiapaneco, y que da cuenta de este evento de los 41. Muy bien. Un homenaje. Muchas gracias por recordarnos todo esto. Gracias a ti. Muchas gracias. Muy felices 41. Ay, sí. Y los que vengan. Ay, muchas gracias. Ya tenemos la de Boys and Toys, ¿eh? Oh, sí. Ya te dije. Pero bueno, pues porque el 41 ya no es número de vergüenza, es un número de memoria, y qué mejor manera de honrarla que resignificándola en comunidad. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender, a conocer, porque la historia también es una forma de dignificación. Vamos a un corte y regresamos con arte, indumentaria y estética que también cuenta historias.